Estamos. Muy buenas noches, tengan todos, hermanos, los que ya se están conectando para iniciar con nuestro servicio de esta noche, un servicio especial. Daremos unos pequeños instantes para esperar quienes se estén agregando a esta transmisión, los hermanos, nuestra familia de Cristo Salva, y a los amigos a quienes tengan el deseo, las ganas de conectarse con nosotros y tener este servicio especial. En unos segundos estamos dando inicio y arrancaremos con nuestro servicio. Estamos dando tiempo para que los que se han de conectar puedan hacerlo, para que todos juntos podamos iniciar y tener este tiempo de bendición entre nosotros como iglesia y recordar, hermanos y amigos, lo que es este día. Es un día importante en la historia de nuestra fe, en la historia de la Biblia y en la historia que Dios trazó para el mundo. Pues muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos los que ya están conectados. Vamos a dar el tiempo a nuestro servicio y quiero compartir con ustedes. A lo largo de esta semana hemos estado haciendo una ruta de lectura de lo que fue la semana de la pasión o de la última semana de nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra antes de ser crucificado. Hoy viernes básicamente estamos justamente en ese día en el que Él fue crucificado, Él fue muerto, y este servicio es un servicio especial para recordar lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años, poco más, poco menos de 2000 años, que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Quiero compartir contigo Isaías 53, el versículo 5. Hablando el profeta acerca de nuestro Señor Jesucristo, él escribe: pero fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Pues bien, la muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurre un viernes a las 3 de la tarde. Él fue sepultado quizá poco antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde iniciaba el día de reposo, la preparación para el sábado. Entonces este servicio es justamente para recordar ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Les invito a que podamos orar antes de alabar a nuestro Dios a través de unos himnos y unos cantos, y demos a Dios la gloria y démosle gracias porque ahora disfrutamos de este perdón de nuestros pecados. Queremos, Señor, darte gracias en esta hora. Agradecemos tu amor, agradecemos ese sacrificio perfecto hecho en la cruz, donde Jesucristo fue crucificado, fue muerto. Gracias, Señor, porque este día tenemos el privilegio de recordar ese sacrificio y te alabamos y bendecimos su nombre. Gracias, Señor, por este tiempo y rogamos, mi Dios, que tú te agrades de este servicio, de esta alabanza que es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos. Este es un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Te invito a que sigas la letra. Es una canción conocida, pero en la iglesia no la habíamos cantado anteriormente, y es la gracia sin fin de nuestro Señor.
si queremos tener una vida eterna con el Padre. Es el único camino que tenemos hacia Él. Te invito a que nos acompañes con el siguiente canto.
obediencia y arrepentidos de nuestros pecados, hermanos. La siguiente alabanza, hermano, es una adoración a nuestro Señor Cristo. Hay que exaltarle y hay que adorarle por lo que Él hizo por nosotros. Cántale. Solo a Cristo yo exaltaré, a Cristo, solo a Cristo yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Solo a Cristo yo exaltaré, a Cristo, solo a Cristo yo adoraré, porque me ha dado vida eterna. Llega hasta el fondo, al tuétano de nuestros huesos, Señor. Permite que reconozcamos que eres el único Dios poderoso y que somos pecadores, Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Perfume grato queremos ser para ti, mi Señor. Gracias, hermanos. Si gustan, podemos reflexionar viendo el siguiente video.
Efectivamente, esto ocurrió pensamos que hace más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años, cuando la historia del amor de Dios por la humanidad fue dada. En un momento en la eternidad pasada, esta historia de la cruz comenzó a tejerse en la mente y en el corazón de Dios. Esta historia y esta forma de amor que Dios ideó para salvar al hombre fue ideada, planeada desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. San Pedro, cuando escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 19 al 20, San Pedro dice en esta manera: sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Lo que acabamos de ver aquí en este pequeño video no es más que es el corazón de Dios por el hombre. Lo que acabamos de ver en estos momentos es parte del plan perfecto de la historia de redención de nuestro Dios por la humanidad. Y quizá en la representación puede estar sangriento y puede ser impactante para nosotros mirar y cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, cómo fue torturado, cómo fue muerto. Pero más allá de que la intención sea que te produzca a ti lástima, más allá de que esto te cause a ti algo en tus sentimientos, déjame decirte que todo esto ocurrió en el pasado porque Dios amó al ser humano. Y Dios preparó la salvación del ser humano desde antes de la fundación del mundo. De una manera maravillosa, el Dios eterno ha cuidado la historia, los hechos, las personas para llegar a ese final, es decir, la cruz. La cruz podría ser un principio y puede ser un final, puede ser un principio del nuevo pacto, pero también es el final del antiguo pacto. Puede ser un principio de esperanza, pero también es el final de la esclavitud del pecado para la raza humana. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice estas palabras: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Cuando se cumplió el tiempo. La muerte de Cristo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Que el hombre pecara en el huerto del Edén y desobedeciera a Dios y por consecuencia viniese la muerte a Adán y a Eva y a toda la raza humana, estaba previsto en el plan de Dios. Y Dios también entonces ideó la salvación del hombre desde un principio, cuando ni siquiera el hombre existía sobre la tierra. Dios entonces dice en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo establecido, envió a su Hijo. Y hoy justamente, durante esta semana, de hecho, hemos recordado la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y hoy, prácticamente viernes, Jesucristo fue arrestado desde el ayer jueves, cuando Él celebró la última Pascua con sus discípulos. Él toda la noche pasó por juicios, toda la noche Él estuvo sin duda en desvelo, torturado, lastimado durante la noche y durante todo el día viernes, en donde Él fue ante el sumo sacerdote Caifás, Anás, y ante Pilato y ante los gobernantes, para finalmente ser condenado y llevado a la cruz del Calvario, y ahí morir en ese lugar, no antes haber sido azotado, abofeteado, lastimado, lacerado. Jesucristo, nuestro Señor, nació en un pesebre y nació de la Virgen María. Y dice la Escritura que alrededor de los 30 años Él comenzó a hacer la misión que Dios le había encomendado que hiciera. Comenzó a predicar el Evangelio, a hablar del reino de Dios. Comenzó a sanar y a hacer bien a toda la población entre las regiones de Judea, Samaria y Galilea y sus alrededores. Nuestro Señor Jesucristo eligió 12 discípulos.
Y al final de su vida, antes de ir a su muerte, celebró la Pascua con sus discípulos de manera íntima. Lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en donde nuestro Señor Jesucristo, orando por los discípulos y orando por todos los que habían de creer, Él dice estas palabras. En el versículo 4 encontramos esto. Hablando con el Padre, le dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino con una misión específica. Vino con la misión de hacer la obra de Dios. La obra de Dios, planeada desde antes de la fundación del mundo, es que su Hijo Jesucristo viniese a la tierra, nacido de la Virgen María, para más tarde ir a la cruz del Calvario. La misión específica era salvar al hombre, pagar por los pecados de la humanidad. Ya está todo terminado. He acabado la obra que me diste que hiciese, dice el Señor Jesucristo. Después de orar allí, Él es arrestado, llevado a juicio, azotado, escupido, burlado y sentenciado a morir en una cruz. Recordando que ese tipo de muerte era la muerte más dolorosa, la muerte más denigrante, y también una muerte maldita en el mundo romano. El evangelista según San Juan, capítulo 19, y quiero que tú me acompañes en estos momentos de esta reflexión. Si tienes tu Biblia, puedes ir al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 32, y estaré dando lectura a estos versículos y luego estaremos haciendo una reflexión. Versículo 17 dice: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran.
Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y también las de otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad porque vosotros también para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Estando en la cruz Jesús, él pronuncia 7 frases que son recordadas a lo largo de la historia. Y esas 7 frases son frases que en muchas iglesias hoy día se ha predicado en cuanto a esas frases que Jesús dijo en la cruz, estando en la cruz del Calvario. La primera frase es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber sufrido todo esto que hemos leído, y si quieres más detalle, tú puedes ir más tarde a lo que es el Evangelio según San Mateo, según San Lucas, San Juan, Marcos también relata algo de esto. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es una frase de perdón, amigos y hermanos. En este tiempo podemos recordar a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de estar en la cruz, muriendo, sufriendo. La frase de Él es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tiene que ver con el pecado del ser humano. Esta frase tiene que ver con el amor de Dios hacia el hombre cuando éste ha pecado. La segunda frase es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es una frase de esperanza. Esa es una frase que Jesús dijo a uno de esos ladrones que fueron crucificados a un lado de Jesús. Ambos hombres eran malhechores, ambos hombres eran ladrones, dice la Biblia. Pero uno de ellos le escarnecía. Uno de ellos le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y también ayúdanos a nosotros. Y el otro le decía, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, pero este justo nada ha hecho para merecer esto. Y mirando a Jesús, este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras llenas de esperanza para un hombre pecador. Qué palabras cargadas de perdón para un hombre que se sabe ser pecador. Si tú estás escuchando en esta noche, si tú aún no has reconocido a Jesucristo como Salvador personal en tu vida, si tú eres una persona que has vivido lejos de Dios y has vivido en contra de los mandamientos de un Dios santo, déjame decirte que hay esperanza y hay perdón para tu vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso y no importa si eres ladrón, no importa si eres adúltero, no importa el pecado que tú hayas hecho. De hecho, la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz, y hemos visto en este video descriptivo lo que Él sufrió, lo hizo porque estaba pagando el precio de tu pecado y de mi pecado a un Dios santo y justo. Así que ese Salvador que murió en la cruz, que estaba en la cruz, tenía todo el poder para decir a este hombre ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay nada mejor que saberse ser perdonado por Dios. No hay nada mejor en el mundo que no seguir cargando la culpa por tu pecado. La siguiente frase, que también lo relata Juan, es, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esa es una frase cargada de amor, especialmente para su madre. Encomendó a su madre al cuidado del discípulo amado, y algunos dicen que el discípulo amado era el apóstol Juan. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Aún en medio del sufrimiento y en medio del dolor y en medio de lo que él estaba sufriendo, nuestro Señor Jesucristo está con ojos de amor hacia su mamá y está buscando protección hacia ella y se la encarga a Juan. Quizá
tú estés sufriendo alguna situación difícil en tu vida, déjame decirte que este Salvador que murió en la cruz también tiene palabras de ánimo y de esperanza y de cuidado para tu vida. La siguiente frase, que es la número 4, es una frase, hermanos y amigos, que parece bastante complicada cuando uno la lee en la Biblia. Y la frase es una pregunta. Justo en el momento que el Señor Jesucristo estaba en la cruz, cargando los pecados de toda la humanidad, en ese momento de mayor sufrimiento, en ese momento en el que Él cargaba con el pecado de toda la raza humana, Él se sintió solo y Él dijo estas palabras a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una pregunta de angustia. Esa es una pregunta en la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo sintió el abandono de su Padre y el abandono de Dios. Y quizás suena raro esto. ¿Cómo es que Dios abandonó a Jesucristo? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo se siente que en ese momento justo Él está separado del Padre? La razón fundamental es que la Biblia enseña que Dios como Padre es Dios Santo. Como Dios Santo, Él no tiene contacto con el pecado. ¿Por qué hubo una separación entre Cristo y su Padre? Porque justamente en ese momento Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Tus culpas, mi culpa y todo el pecado de la raza humana estaba descansando en Jesucristo en esos momentos. Es decir, Jesucristo cargó con el pecado de todos nosotros. En ese momento justamente es cuando hay una separación entre el Padre y Jesucristo, y Él siente esta agonía, esta angustia, y Él clama a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Y no es que lo hubiese abandonado en sí, más bien Dios no podía tener relación con el pecado en ese momento. La siguiente frase, que es la número 5, Jesucristo en la cruz exclama estas palabras diciendo: tengo sed. Esa frase más bien esa frase demuestra su humanidad. Esa frase demuestra que Jesucristo como humano, Él se cansó, Él lloró, salieron lágrimas, Él descansó, Él durmió, Él comió, Él fue un ser humano. Y Él también, después de haber sido arrestado, jueves en la tarde, toda la noche sufriendo, todo el día del viernes hasta que Él muere, dice la Escritura, a las 3 de la tarde, entregó el Espíritu. Todo ese tiempo de sufrimiento, de dolor, Jesucristo exclama estas palabras en la cruz: tengo sed. Tengo sed. Frase número 6 que el Señor dice: consumado es. Y esa es una frase importantísima en la historia del cristianismo y en nuestra Biblia. Y más adelantito me voy a detener en esta frase. Consumado es, del griego tetelestai. Lo vamos a ver un poquito más detallado y por eso voy a la número 7. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa fue una frase de seguridad. En sus manos del Creador Él encomendó su espíritu. Ahí estaba segura su vida. Consumado es. Y yo quiero llamar tu atención a esta frase. Consumado es. Esta es una de las palabras que marca un principio y un final. Tetelestai en el griego, en nuestro español es traducido como consumado es. Y es esta palabra en la que hemos de, en estos pocos minutos que me restan, reflexionar en su significado. Es esta frase que deja cancelada la deuda de pecado que teníamos con Dios. El hombre en el huerto del Edén ofendió a Dios, desobedeció a Dios, a la orden de Dios que dijo: no comerás de ese fruto que está en el huerto, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y el hombre comió, Adán comió, Eva comió y dio a Adán, y toda la raza humana entonces comenzó a tener pecado en la vida, es lo que dice la Biblia. La frase tetelestai, consumado es, esa deuda de pecado del hombre ha sido pagada, cancelada por Jesucristo en la cruz. Esta frase no da lugar a ningún esfuerzo humano para lograr la salvación.
nos deja desarmados. Tetelestai, es decir, consumado es. Ya está todo pagado. La obra de redención para el hombre ya está efectuada por un Salvador que murió en la cruz por ti y por mí. Alguien escribió estas palabras y dijo acerca de Tetelestai, consumado es, que esta es la palabra más grande, que el hombre más grande haya pronunciado en el día más grande. En ningún lugar se ha pronunciado palabra más grande como esta y más cargada de significado que Tetelestai. Podría ser una palabra pequeña en el griego, pero Spurgeon dijo acerca de esa palabra: es un océano de significado en una gota de lenguaje. Necesitas todas las otras palabras para explicar su significado y aún así nos quedamos cortos. Es una palabra profunda. En el griego, Tetelestai está en el tiempo verbal indicativo que es perfecto y en voz pasiva. ¿Pero qué significa esto? Indicativo perfecto significa que hubo un hecho que se completó y que dura para siempre. Tetelestai, esa frase entonces, esa palabra está en un indicativo perfecto, es decir, hubo un hecho en la historia que se completó y esa acción y ese hecho dura por siempre. El escritor de Hebreos dice que con un solo sacrificio nuestro Señor Jesucristo hizo perfecto a todos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los judíos, tenían que sacrificar corderos, tenían que sacrificar ciertos animalitos para el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote debía entrar en el lugar santísimo para efectuar el sacrificio, el holocausto, para el perdón del pueblo y de sí mismo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado no de una persona, sino del mundo entero. Y su sangre derramada en la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ya no hay nada más que hacer. La palabra Tetelestai significa pagado está. Que esté en voz pasiva esta frase, esta palabra en el griego, significa que alguien lo hizo por mí. Alguien pagó por nosotros. El ser humano no podía pagar por su propio pecado. El ser humano no puede hacer nada para pagar por sus pecados. Nos encontramos con personas que se dan cuenta de su vida lejos de Dios y de su vida de pecado y de sus faltas y su culpa delante de Dios. Y hay muchas personas que tratan de pagar a Dios y hacer cosas para que en un sentido sean perdonados por Dios. Déjame decirte, si tú estás en esta situación y en esta condición, no hay nada que tú puedas hacer para pagarle a Dios por tus pecados. La esperanza es que Jesucristo ya lo hizo en la cruz. Por esta razón celebramos, recordamos la Semana Santa y recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y enseñamos que con su muerte en la cruz ya no hay nada más que pagar a Dios, porque Cristo pagó todo tu pecado. Así que cuando Jesús dijo Tetelestai en la cruz, estaba completando un hecho permanente y lo estaba haciendo por nosotros, que somos los receptores pasivos de su obra. Sería inconcebible pensar que tú y yo podríamos pagarle a Dios por nuestros pecados. Tetelestai viene de una raíz griega, teleos, que significa completar, llevar a cabo, llevarlo a su final. Es el último acto que completa un proceso. Y ese proceso comenzó, hermanos, a tejerse en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando Él ideó que mandaría a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Y en la historia, hermanos, llegó el momento en el que Jesucristo fue a la cruz. Pero más allá de que esta historia y estos días de Semana Santa en tus emociones te lastimes y sientas que Jesucristo sufrió, está bien hacerlo, pero tienes que recordar que lo hizo por ti y lo hizo por tu propio pecado para pagar y redimir tu alma delante de Dios. ¿Qué es aquello que Jesús completó en la cruz? Cuando Él dijo, pagado está, consumado está, Tetelestai.
no es más que, hermanos, el amor de Dios para ti, el perdón de Dios para ti, para tu alma. Se dice que en la antigüedad, cuando los amos tenían esclavos y les encargaban ciertas tareas a sus amos, los esclavos antes de ir con sus amos, ellos tenían que revisar cuidadosamente lo que habían hecho, para que después ellos iban con su amo para decirle: amo, tetelestai, es decir, todo está hecho. Eso es justamente lo que Jesucristo en la cruz estaba haciendo cuando Él dijo a su Padre: Padre, pagado está, tetelestai, la obra que tú me diste que yo hiciese por la humanidad, el encargo que tú me diste ya está efectuado, ya está pagado, ya está completado. No hay más nada que hacer. El grito de Jesús en la cruz, tetelestai, consumado es el grito, hermanos, de esperanza para la humanidad, pero también para la creación misma. Es un grito que no solamente se escuchó en la cruz, pero también que retumbó en los mismos infiernos, y también al mismo diablo, al mismo Satanás, le retumbó esa frase, porque esa frase, hermanos, encierra una gran verdad. El día que Cristo dijo consumado es el mismo día que el infierno tembló. Ahora tú y yo podemos venir a Dios, y podemos venir a la cruz, y podemos venir al pie de la cruz y decirle: yo soy culpable, Señor, soy culpable de mentiras, soy culpable de adulterio, soy culpable de lo que tú hayas hecho delante de Dios. Pero la frase debe estar en tu mente: pagado está, tetelestai, ya no hay más que pagar. Tu deuda, amigo, tu deuda, hermano, está pagada, dice la Escritura. Está cancelada tu deuda. Tú le debías a Dios una gran suma que no podías pagar. Yo le debía a Dios una gran suma que no podía pagar. Pero Jesucristo, Él fue a la cruz y Él dijo: pagado está. Cuando tú y yo vamos a un lugar y compramos cierto producto, pagamos en caja y después vamos al almacén y nos dan una nota en caja donde dice un sello: pagado, y tú vas a recoger tu producto y ya no tienes que pagar, simplemente recoges el producto. Eso es justamente lo que Jesucristo está haciendo en la cruz. Todo está pagado, no hay más que pagarle a Dios. Gracias a Dios por esa gran verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, la segunda parte dice: después de habernos limpiado de nuestros pecados, hablando de Jesucristo, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Por qué Jesucristo está a la diestra de Dios? ¿Por qué Jesucristo hoy día está sentado? Es porque Jesucristo terminó la obra que Dios le había encomendado que hiciera. Ya no hay más nada que hacer. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre, porque todo está hecho, todo está pagado. Consumado es. Esa frase fue un golpe definitivo para Satanás y su reino de tinieblas. Cuando Jesús dijo consumado es, el golpe para el diablo fue mortal, porque en la cruz Cristo desarmó los poderes de las tinieblas. Ya Satanás y el pecado no tiene poder en nosotros. Colosenses 3, 14 al 15, Pablo escribió de esta manera: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Eso debe animarte, debes cobrar esperanza, porque cuando Jesucristo dijo consumado es, pagado está, tetelestai, una de las frases que él dijo antes de morir, es que él derrotó al enemigo y derrotó al diablo y lo desarmó, y desarmó la autoridad que él tiene sobre el hombre. Un hijo de Dios ya no debe tener miedo al reino de las tinieblas, porque Jesucristo pagó toda su deuda. Necesitamos reconocer a Jesucristo como Salvador personal. Si tú no eres salvo, te invitamos por favor que vengas,
que vengas a reconocer a Jesucristo. Esta Semana Santa y estos días de reflexión que estamos en casa es un buen tiempo para que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados. Si tú has estado buscando el perdón de tus pecados, no sé qué has estado haciendo para lograrlo, pero la esperanza es que tenemos un Salvador. Dios envió a su Hijo a la tierra para nacer e ir a la cruz y morir en una cruz para salvarte de tus pecados. Jesucristo derramó su sangre y pagó a Dios el precio de tu pecado. Jesús pagó en la cruz tus pecados. Ahora tienes la oportunidad de tener perdón y salvación. Necesitas reconocer y confesar a Jesús como tu Salvador para que esa palabra, consumado es, tetelestai, tenga un gran significado en tu vida. Tetelestai, todo está completo. No hay más que hacer. Todo está pagado. Juan 19, 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a terminar este tiempo de reflexión con una alabanza. Pero déjame decirte, yo te quiero animar a ti. Si tú ya eres salvo, si tú ya has reconocido a Jesucristo como tu Salvador personal, dale gracias a Dios que este día, Viernes Santo, tenemos la oportunidad de recordar y hacer memoria de ese sacrificio perfecto que Jesús efectuó en la cruz. Justamente hoy viernes estamos celebrando y recordando y haciendo memoria. Es un día histórico, es un día importante, pero también es un día de esperanza para ti. Amigo, no necesitas hacer cosas para buscar y encontrar el perdón de Dios para tu vida. Tú necesitas solamente venir a Jesucristo y reconocer que eres pecador, y reconocer que no puedes salvarte a ti mismo y que no puedes encontrar la vida eterna por ti mismo. Que necesariamente debes creer en Jesús. Debes abrir tu corazón para recibir a Jesucristo. Debes confesar a Dios tu pecado y tu vida, y Él puede darte el perdón que tú estás buscando. Porque su gracia que Él demostró en la cruz, su gracia lo llevó a la cruz para pagar por ti y por mí. Jesús, gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó, siendo inocente, Él murió. Tú y yo deberíamos de morir en la cruz, pero Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y Él sufrió en la cruz. Con todo mi ser,
Jesús, tú eres nuestra única esperanza. No confiamos en nadie más. Confiamos solo en ti, porque tu muerte en la cruz, esa es nuestra esperanza. Gracias, Dios, porque siendo pecadores, aún así nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Le encomendaste una obra y Él la terminó en la cruz, diciendo al Padre: consumado es, tetelestai. Ya no hay nada más que pagar, todo está pagado. Te agradecemos, Señor, por el perdón de nuestros pecados, porque no es gratis, te costó la vida, te costó a ti todo. Gracias, Dios, que cada uno de nosotros podamos seguir reflexionando, seguir recordando, pero también vivir agradecidos por la muerte de Jesucristo en la cruz, porque está cargada de esperanza. Ya no más culpa, ya no más dolor, ya no más angustia. La cruz de Jesucristo significa mucho para nosotros. Que así sea, hermanos. Que el Señor bendiga tu vida y nos vemos el domingo para festejar la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El sello de nuestra salvación es la resurrección. Dios te bendiga. Gracias.